en el accionar se refleja esa esencia de esa alma que está mostrándose en lo que verdaderamente es. Así que qué rico que hoy entendamos un poquitico frente a este debate entre lo que es una educación que es normal para todo el ser humano y que es tan necesaria, también a entender por qué es tan importante a veces la imposición e imponernos frente a muchas cosas. No sé, creo que esa es como nuestra idea, ¿cierto, mi estimada? Y ahora que te escucho, mira, términos como, por ejemplo, traer el cielo a la tierra, el jardín del Edén o el Gan Eden, eh, todos esos temas, yo creo que es bueno comenzar a discernirlos también desde un punto de vista secular y un punto de vista racional, porque a veces nos vamos tanto a la poesía, nos vamos tanto a ese discernimiento profundo, que no nos damos cuenta que todo lo que está escrito en la sabiduría de los ancestros, en los libros sagrados, son simbologías que interpretan también la realidad humana. Me trae el recuerdo ahorita, por ejemplo, cuando se habla de traer el cielo a la tierra, dentro de hay, por ejemplo, en el mundo secular, yo que estoy metida mucho en la investigación de la historia de la humanidad, se habla mucho, por ejemplo, de las 7 leyes herméticas que se propagaban en la Edad Media y que viene eso desde la época de Egipto. Y fíjate que una de esas 7 leyes dice, como es arriba, es abajo. Mira qué causalidad. Como es arriba, es abajo. Cuando uno comienza a estudiar y estudiar, te das cuenta que está interpretando valores espirituales que se traducen en la vida humana y nuestros códigos de vida pacífica y armónica, ¿no? Ejemplo, la paz, el respeto, todo lo que nosotros consideramos virtudes y que en el mundo de nuestros estudios no ágiles y en los libros sagrados judaicos se habla de valores espirituales, pues en el mundo secular son valores universales de derechos humanos que están interpretados obviamente en las constituciones políticas de todos los países. Entonces, cuando se habla como es arriba, como abajo, es el orden del universo, que tiene que haber orden en la humanidad, pero como nosotros no somos un espíritu con cuerpo, no somos desencarnados y no somos energía que está volando en el aire, sino una energía contenida en una forma. Estamos hablando de un materialismo que se tiene que convertir en acción. Entonces, muchas veces nos quedamos en esa simbología de que yo tengo que ser la persona perfecta, buenita y que nunca cometo errores y me meto en ese paradigma y no me doy cuenta que es una simbología donde es mi responsabilidad como ser humano de traducirlo en un ordenamiento, en una norma o sencillamente en un hábito de vida o tradición que yo pueda duplicar en mi comunidad para vivir en paz con aquellas diferencias de discernimiento, porque si bien todos nacemos con un alma pura en blanco, pero en el camino, mamá, papá, abuelos, nos van decodificando y nos van insertando en un programa que no todos tienen Windows 2023, unos tienen Windows 90, otros Windows 80, otros están llenos de virus, otros nunca les funcionó, se trancaron. Entonces, yo puedo comprender eso de bajar el cielo a la tierra como una vida en congruencia, pero otro puede entender que es castigar a los que no piensan como yo y mandarnos a la hoguera. Otro puede decir, mátenlos, otro pueden decir, excluyanlos del clan. Entonces, ahí te vas dando cuenta cuán importante en estos espacios es ir llegando a un punto de equilibrio. Espero no haber sido muy agresiva con el ejemplo. Socorro. Así es. Lo que siempre yo me he preguntado, un mundo tan grande, tan multifacético. Mira, por ejemplo, Hammurabi era un código que existía hace muchos años en Babilonia y tiene ciertas representaciones entre las más importantes, el respeto, que uno dice, pues, ¿cómo es que en comunidades tan antiguas y aún pensaban en eso? Yo creo que el ser humano siempre ha buscado frente a un orden en el cual vive, mantener un equilibrio. Lo que pasa es que mantener ese equilibrio es de no solamente de una actitud de cada quien, sino de un conjunto de grandes personas. Por eso, pues yo pienso que cada país, un país para que se vuelva nación, tiene que tener una constitución. Para que sea un estamento de Estado, tiene que tener una bandera, un escudo, una simbología que los identifica como Estado bolivariano, Estado argentino, Estado colombiano, Estado mexicano. O sea, cada país tiene algo que los identifica.
pero en conjunto todos tenemos lo mismo, unos valores, llamémoslos valores universales monoteístas, como lo queramos llamar, pero ahí lo importante es, por eso yo te decía ahorita, mi accionar hace que traiga o no traiga un mejor equilibrio a este mundo. En otras palabras, lo que Hashem siempre buscó, el orden, el equilibrio. Entonces, las multiculturas que hay, un mundo tan ampliamente organizado, de tantas formas lindas que cada cultura nos enseñan cosas maravillosas. Entonces uno no puede pensar de que solamente existe un mundo, digámoslo, que es el ejemplo y modelo de todos. No, yo creo que todos tienen su bandera de belleza, y yo estoy convencida que cuando el Eterno crea este mundo, este universo, pues precisamente lo hace de una manera multifacética, de colores, de todo, porque eso es la belleza de la vida. En eso se basa la belleza de la vida. Bueno, y ahora que comentas en eso de la multiculturalidad y cómo va evolucionando el pensamiento en la historia humana, me trae ese recuerdo a la diferencia que existía en las culturas antiguas, lo que era la imposición y la educación, porque era el liderazgo de los más sabios, cómo el pueblo voluntariamente se sometía, porque ellos eran conscientes, primero, que no sabían leer y escribir. Segundo, que ellos no sabían lo que era dirigir un pueblo, porque ellos no venían de una clase gobernante. Y tercero, estaban preocupados de generarse el sustento, porque ellos buscaban la protección del emperador, del rey, del gobernante, del sacerdote, para poder sostener la alimentación de sus familias. O sea, esto me hace recuerdo también al tema de Abraham, que mostraba la existencia de Dios invitando a un almuerzo, una cena, y decían, tú tienes que agradecer. Entonces, ese hábito, cómo se fue multiplicando en las culturas, y en torno a los graneros era el poder del imperio. Entonces, me trae recuerdo esa sabiduría ancestral, cuán importante eran los hábitos cotidianos de vida para que las personas decidan someterse voluntariamente en torno a un bienestar común. Hoy en día, realmente es tan triste cuando uno comienza a estudiar la historia, cómo se ha ido perdiendo esa sabiduría ancestral, que hoy en día la tecnología nos ha hecho perder tantos hábitos de vida, ya no sabemos lo que es la agricultura, ya no sabemos lo que es, andamos más sentados en el escritorio, el sistema nos ha creado pensamientos tan etéreos de existencialismo más que de conectarnos con la realidad, que hoy en día cualquiera con poder y dinero puede llegar a crear sometimiento y sumisión en el pueblo, sencillamente controlando un sistema tan sencillo como es comunicación, como es economía, como es el tema de las finanzas, el tema del sistema financiero, el sistema de fronteras, pero se ha perdido eso de que yo estoy sometiéndome y estoy poniendo mi sumisión y obediencia al líder que sabe más y que busca más la armonía. O sea, hoy es una dictadura real que se está viviendo a través de los sistemas políticos, donde realmente cualquier persona puede llegar, y obviamente hoy está pasando un efecto a la inversa. La gente se siente sometida, se siente vulnerada, se siente invadida, pero es porque el inconsciente se está dando cuenta que esa sumisión y obediencia no está yendo a favor de tus propios valores, porque no existe una vida en armonía y una armonía en paz. Mira que me provocaste este pensamiento y me has hecho este déjà vu que necesitaba expresarlo en voz alta, porque a veces hay ideas cuando uno se cruza con personas que estamos en el mismo camino buscando esa disrupción, que te vienen tan espontáneas y naturales, que si no las sueltas y después no las escuchas y las escribes, que agradezco a Nehemías que lo está grabando, nunca van a poder salir esos escritos o esos contenidos educativos que tú puedes ayudar a las personas a comenzar a razonar. Y ahí te das cuenta que uno es cómplice y encubridor de este sistema, porque si hay algo que nosotros le tenemos pánico y no nos queremos meter, es a la política, es a liderar, es a gobernar. Y mira el razonamiento, porque queremos estar en paz cuando en realidad nuestra paz no va a existir mientras no estemos asumiendo el liderazgo en estos temas. ¡Wow! Es una reflexión que me viene y que yo me la digo a mí misma,
porque yo soy una de las primeras que le tengo repulsión a la política, y como que de lejitos estoy ahí con mis libros, mis contenidos, así en la orilla poniendo el dedito, pero yo creo que va a llegar un momento en que los noágidas vamos a tener que tomar decisiones fuertes de meternos en algo tan simple desde liderar una comunidad de padres, liderar una comunidad de jardineros, liderar una comunidad de mecánicos, liderar una comunidad de escritores, que ahora me estoy yendo al primer congreso de escritores, que no quería ir y dije, no, tengo que comenzar por algo, así que me estoy yendo a fin de mes una convención de escritores. No quería exponer y justo me llega un mensaje quienes quieran exponer y dije, ay, ¿por qué me pica el dedo de inscribirme y no quiero? Mi corazón, mi mente me dice, no te metas, ya tienes suficiente. Pero ahí está, no sé ni del que, no tenía ni el contenido y tiqui, inscribiéndome. Entonces creo que este camino que hemos tomado de comenzar a ver nuestra identidad y comenzar qué vamos a hacer, qué hago, que todas esas reflexiones que nos lanzan el Rav Ariel Groyman, el Rav Davisha, todos los rabinos, Rav Tuvia Servet, ¿qué estamos haciendo los noágidas para ser actores de nuestra política educativa, de nuestras sugerencias educativas? Estamos expresando los pensamientos para que nos escuche un legislador, un administrador de leyes, un administrador de la cosa pública para hacer los cambios. Ay, amiga, te comparto esta reflexión. No sé qué dices, Socorro, si te has hecho la misma inquietud en algún momento. Ese que te corroe por dentro como un ácido. ¡Ay! Y no sabes para dónde disparar. Bueno, a mí me encanta la política. Pues como historiadora, a mí me encanta. Me gusta debatir mucho la política, me encanta, pero con la gente seria y las personas que aprenden a asimilar el punto A y el punto B, con el que es cerrado y atrancado y no ve más allá de sus narices, yo lo esquivo, porque yo pienso que uno no tiene por qué, cuando digo debatir, no estoy diciendo dominar mis puntos de vista, sino aclarar mis puntos de vista para que el otro o la otra persona se interiorice con lo mío y yo con lo de él, y de esa manera generar una nueva mentalidad, una nueva creencia, una nueva posición, digámoslo así. Yo estoy convencida de que ningún ser humano va a ser igual a mí, ni nadie va a pensar igual a mí. Así todos aquí seamos, por ejemplo, monoteístas, todos tenemos una condición diferente de lo que es la educación. Entonces, cuando hablamos de educación, por ejemplo, para uno de ustedes, educar a un hijo, por ejemplo, es simplemente darle con una varita, como se le hicieron a uno antiguamente, o simplemente dejarlo encerrado en un cuarto o quitarle algo que le duela al niño, o en este caso a quien se quiere educar. Entonces, eso es muy relativo. Entonces, cuando hablamos de una educación política, social, cultural, toda esa serie de conceptos nos tiene que llevar a pensar es, siendo que somos un mundo tan multicultural, multipluralista, tan abierto, tan grande, tan de espacios universalmente hablando en la mente tan bonitos, ¿por qué se dan los conflictos? ¿Por qué se pierde esas relaciones sociales que a mí personalmente me ha tocado vivir? Personas que no comparten mi posición como persona monoteísta que soy y deciden mejor irse del lado de uno. Y uno queda así como, pero ¿cómo así? ¿Pero yo qué hice para que se fuera? No, es que tú estás en tu mundo, quédate en tu mundo, yo no lo comparto, y se van. Entonces mi pregunta, te la hago a ti, Solia, y a los compañeros que nos están escuchando es, ¿qué nos lleva a perder las relaciones sociales que son tan importantes, que son un eje de toda una comunidad, desde la familia, que es la principal fuente de educación, porque el niño no se educa en la escuela, el niño se educa es en la casa, los papás son los encargados, y por eso es muy importante entender que si en la casa no hay unos principios y unos valores, afuera no los busca el niño va a buscar ejemplos diferentes a los de la casa. Entonces, los padres son llamémoslos, como dice Reino Ariel, los guías turísticos del ser humano, de sus hijos. ¿Por qué? Porque el papá y la mamá tienen que conducir a un hijo a una realidad de valores universales. Nosotros como monoteístas. Entonces te pregunto, Solia, ¿por qué será que en medio de unas relaciones sociales, familiares, de pareja, de entre hermanos, aún entre amigos, como me tocó a mí, se rompen relaciones en pleno siglo XXI, que uno diría, ya por favor, tenemos que tener una mirada más abierta a la realidad de cada quien y respetar?
¿Por qué? ¿Por qué se llegan a esas rupturas tan fuertes cuando yo quiero es imponer y el otro no se deja o viceversa? ¿Por qué se da eso, Claudia? Fíjate que cuando comencé este camino, cuando me vinieron mis primeras crisis existencialistas a los 14 años, cuando yo decía, algo no anda bien, esto no anda bien, ¿por qué tanta depresión, tanta tristeza? ¿Por qué tanta soledad si tengo una familia maravillosa? ¿Por qué tanta rebeldía si sé que mis padres quieren lo mejor de mí? ¿Por qué soy tan contreras? ¿Por qué no quiero hacer caso? ¿Por qué? Todas estas preguntas en el transcurso de mi vida comencé a estudiar de una manera inconsciente y después de una manera ya dirigida y consciente la educación en las culturas antiguas. Me llevo la gran sorpresa cuando estudio la educación en Egipto y en Sumeria, que los niños de 0 a 7 años estaban directamente con el padre y era tradición, una tradición medio impuesta, porque cuando todos hacen lo mismo, inconscientemente ya lo tomas como un hábito de vida. ¿No? Así como hoy en día para nosotros es hábito de vida aprender a leer y escribir como puedas y como sea, ¿no? En esa época era un hábito que de 0 a 7 años los niños tendrían que estar sombras del padre y tenían que aprender el oficio de la mamá y del papá. ¿Por qué? Porque ellos no cambiaban de casa como nosotros. Yo quiero una casa más bonita, hoy quiero con piscina, o yo quiero cambiar de auto. Era una vida en torno a la alimentación y a la paz de la comunidad. Entonces, los líderes se encargaban de mantener la paz haciendo las alianzas estratégicas con los vecinos alrededor, negociando desde el alimento, el intercambio de alimentos, intercambio de tratados de paz o alguna vez alguna guerra para tener paz. Y el pueblo se distribuía las funciones para que cada sector mantenga la armonía de la convivencia cumpliendo su parte. Y esto me hace recuerdo en filosofía judía a ese proverbio que dice, ser feliz o ser millonario o ser rico es ser feliz con tu parte. Viene de las culturas antiguas. O sea, yo nacía hija de un portero de granja, del granero, y desde chiquita yo sabía que tenía que ser el mejor portero del granero, que era un honor seguir el rol de mi padre. O sea, yo no estaba pensando, quiero ser rey, o quiero ser esclavo, o quiero ser guerrero, porque yo era criado en ese entorno, y ese entorno de confianza y seguridad me improntaban en la mente que yo venía a hacer bien mi parte, y que en realidad esta vida era tan pasajera que yo tenía que preocuparme de cómo me iban a recordar cuando me muera. Entonces ahí viene porque ellos le hacían tanta importancia a la muerte y tenían sus monumentos y sus templos y no tenían miedo a morir. Era un honor para ellos morir cumpliendo su rol. Entonces, si hacemos el contraste con el sistema educativo actual, dime si hoy en día de 0 a 7 años los niños están prendidos a la mamá y el papá. Porque aunque estén con una mamá ama de casa, la mamá está con la cabeza en la novela, en la Flor de Guadalupe, Rosa de los Vientos y no sé qué, y el papá está pensando en pagar la factura de agua y luz. O sea, el hombre está estresado y la mujer está estresada con la comida porque el marido no quiere comer el mismo arroz con queso todos los días. Quiere que se invente alguna otra cosa con el mismo presupuesto familiar. Y ese chico está en el celular o en el patio contando las hormiguitas. Yo no tenía celular, pero yo vivía contando las hormiguitas y mirando cómo se llevaban las hormiguitas, las hojitas y todo eso era para mí fantástico, porque mi madre estaba todos los días con el estrés, cómo hacer para poder hacer con el poco presupuesto, mantener la comida. Y mi papá trabajando todo el día para que poder cumplir con el Estado y traer el sueldo a la casa. Entonces, ¿qué pasa? Hoy crecemos con tantas carencias emocionales porque mamá y papá no somos su prioridad. No es prioridad en la actualidad que yo sea una líder o que sea mejor persona. Entonces, en el sistema actual, los niños son parte de un patrimonio familiar y a veces y no vienen por inspiración, a veces vienen por obligación o por accidente. Entonces, ¿cómo va a existir una educación amorosa cuando los niños llegan sin ser deseados o sin ser, no puedo decir necesitados, pero sin que sean fuente de inspiración? Entonces, en la antigüedad existía esto de que los padres
traer un hijo a este mundo era traer un nuevo ser que iba a integrar la paz y la armonía del lugar. Y fíjate que en el año, relacionando esto ya con la ciencia, hay un investigador que se llama Giacomo Rizzolatti, que lo pueden googlear, italiano, que él descubrió el tema de las neuronas espejo, que hoy se habla mucho en neurociencias y se habla mucho en los paneles educativos. ¿Qué dice este señor? Que de 0 a 7 años, qué causalidad, me encanta ser irónica en esa parte, de 0 a 7 años, el cerebro de un ser humano de 0 a 7 años, biológicamente hablando, tiene las neuronas espejo en prácticamente todo su mayor nivel de expresión. ¿Qué quiere decir? Que ellos hacen lo que ven. Por eso decimos, tienen oído. O sea, tú me dices, Solia, no vas a mover la cabeza. Yo te voy a decir, ya, no voy a mover mi cabeza, porque mis neuronas espejo están trabajando en su máximo nivel. Entonces yo nunca voy a hacer lo que me dices, voy a hacer lo que tú haces. Entonces, antes el padre sembraba, el hijo sembraba. Ni siquiera hablaban porque era un ritual el tema del trabajo. Hoy en día, la madre está cocinando, planchando, trabajando en la oficina y solo da órdenes, pero no se concentra en el hijo. Dice, ay, hijito, te quiero, pero el niño que ve una mujer enfocada en lo que hace y no enfocada en él. Entonces, ¿qué pasa? Yo, como tu hija, que tú no estás conectada emocionalmente y racionalmente conmigo, yo me apego de la primer persona que me da cariño y atención. Llámese vecina, empleada, niñera, compañerito, compañerita, maestra, quien sea, pero no es mi sangre y no es mi madre y no es mi padre. Cosa que yo voy a copiar los hábitos de vida de los extraños que no son de mi clan y siempre voy a ser diferente a lo que dice mi madre. Entonces no va a faltar un extraño que me va a decir, yo te quiero y tu mamá no te quiere. O mi cerebro va a decir, mi maestra me ama, me mima y me adora, y mi madre no me abraza y no me mima y me adora como mi maestra. Resultado, tengo resentimiento, odio a mi mamá, porque mi mamá no se porta como el ser que yo pienso que me ama. Entonces, los conflictos de familia hoy en día son una consecuencia natural de haber abandonado ese hábito de que 0 a 7 años, las neuronas espejo que están en su mayor nivel de expresión, mientras nosotros no rellenamos ese vacío, crecemos como seres carentes emocionales. Y esto está desde los años, desde la Revolución Industrial a fines del siglo XIX, de 1850 para adelante, cuando ya nacieron las fábricas y ya se obligó a la mujer a trabajar, cosa que antes la mujer estaba tranquila en su casa y el Estado subvencionaba. Hoy en día ya no es así. O sea que, amiga querida, esto es parte de las fallas del sistema educativo actual. Pero entonces también no solamente el sistema educativo, porque me estás hablando de que hay unos comportamientos que se daban, bien sabemos, por ejemplo, en el judaísmo, la función de la mujer siempre ha sido de mucha importancia. Hoy en día, pues te lo voy a decir por como una vez yo se lo dije a un estudiante, ustedes son jóvenes de unas sociedades solos, porque los muchachos salen de un colegio de recibir conocimiento, ciertos comportamientos que allá tienen cierta manipulación, digámoslo así, adoctrinamiento de parte de profesores, de docentes, y llegan a sus casas y sus casas están vacías, porque no está papá y mamá. ¿Dónde están? Están buscando trabajo, buscando qué hacer para poder suplir o cumplir aquellas exigencias que los mismos niños desde la edad temprana, uno va en un metro, aquí en el caso, por ejemplo, en mi ciudad, yo veo niños de 5 añitos, unas pulguitas, unas miniaturas con un celular y desesperaditos con un celular. Dice uno, por favor, o sea, las mentes humanas aparentemente hemos evolucionado, sí, pero también yo lo podría decir que el mundo volvió a una Pangea. Sabemos que Pangea es lo que antiguamente, históricamente hablando, el mundo era solo un lugar, una masa entera, que por ciertos movimientos y terremotos y situaciones que se dieron desde la misma creación de la Tierra, más adelante se crean los continentes. Y sabemos que América encaja perfectamente en África y así. ¿Qué pasó? Hoy en día hay una Pangea. ¿Cuál es esa Pangea? De unas ideologías que están dominando el cerebro, que tú dices que es como un cristal que apenas se está aprendiendo. Un niño de 5 o 6 añitos que hace con un computador, con un jueguito computarizado en una tablet o en un celular,
donde, no sé si yo escuché una noticia que creo que ocurrió fue en Ecuador, de un niño que llegó a la casa y la mamá le quitó el celular y volvió a la casa una nada. Pues, me pregunto entonces si la educación hoy en día es igual a la imposición de hoy en día, que nos quieren imponer unos valores, no aquellos universales que como monoteístas podríamos pensar, el respeto, el amor, la tolerancia, la paciencia. Cuando un niño de 5 o 6 años, si se le quita el celular, violentamente reacciona porque le quitaron su jueguito. Yo pienso que hoy en día hay una pangea de ideología, una ideología que es común para el mundo entero, que hay que avanzar, pero con un solo pensar. ¿Qué están enseñando hoy en día en los colegios? No sé, me imagino, América Latina es el número uno en el famoso cuento de las que se llaman muy claro las famosas generaciones de que no soy hijo, no soy hija, no soy niño, no soy niña, y todo el mundo está hablando de esos cuentos donde niños chiquitos, el papá y la mamá ya les da miedo educarlos porque lo que ellos quieren es que los eduquen como ellos quieren. Entonces yo pienso que la imposición a veces es necesaria, se puede imponer en un hogar ciertos requisitos y valores, pero desde el ejemplo. Para mí, si no hay ejemplo de un papá que le dice al hijo, hijo, cuando seas grande, qué rico lo que tú decías, Solia, el niño que ve al papá en el campo y también quiso ser campesino y se metió en eso, y para ellos era un honor. Lo hemos visto, lo hemos palpado en estas sociedades latinoamericanas, donde antiguamente los hijos casi siempre querían ser lo que el papá era. Pero es que hoy en día no. Hoy en día no hay eso. Hoy en día hay una ideología que está encerrando, digámoslo así, a las juventudes, a los muy pequeños, que tiene que ver con no el proyectarse dentro del hogar, sino que el hogar, él ve en el hogar, en su papá y su mamá, las personas que le van a dar, que le van a suplir, pero no a quien tienen que imitar. Entonces es triste pensar por qué esas relaciones sociales se rompen, se dañan. Mira, si hablamos de imposición, Solia y compañeros, es muy sencillo. Vámonos a lo más sencillo. ¿Quién fue el primero que impuso en el mundo una ideología y una fe? Hashem. ¿Acaso no estaban en el monte Sinai y el Eterno qué les dice? O toman esto o se les viene el monte encima. Dice que la montaña estaba sobre el pueblo hebreo. Y ellos qué dicen, haremos y escucharemos. Es decir, vamos a hacer todo lo que usted nos diga. Eso es imponer. Entonces, ¿hasta dónde es necesario imponer? Y pienso que el Eterno nos está dando un ejemplo. Se puede imponer, pero hay un ejemplo. Cuando yo quiero imponer mis ideas, pero contradicen mis palabras, contradicen mis acciones, estoy desfasado, ya estoy fuera de la línea. Un hijo no va a creerle al papá que va a dejar de fumar porque el papá sigue fumando y el papá le dice, mi hijo, no fume, y el papá sigue fumando. Entonces, yo estoy convencida que el ejemplo arrastra, como dice una frase muy conocida que dice que hablas tan fuerte, tus acciones me hablan tan duro que no alcanzo a oír tu voz. Hoy en día la sociedad latinoamericana, salimos de América Latina, no tenemos un ejemplo y modelo de papás que quieran que sus hijos los sigan en esos valores, sino que es una sociedad consumista, donde el consumo nos está llevando a perder esos valores de respeto, de familia. El judío tiene una gran ventaja, el Shabbat, día en que todos se reúnen aquí, a estar en familia compartiendo algo. Eso es una labor muy linda. Por eso nosotros, desde nuestra concepción monoteísta, tenemos que pensar es, como papás, qué guías turísticos somos. ¿Cómo estamos guiando a nuestros hijos? Yo no tuve la bendición de ser mamá. Yo fui madre casi, digámoslo así, con mis estudiantes. Y les digo, es doloroso. Yo recuerdo, tengo en mi mente un alumno, Douglas, nunca se me va a olvidar ese alumno, que llorando me decía, usted sí me escucha, mi mamá a mí no me escucha, usted me escucha. Y era el que portaba la droga al colegio donde yo iba. Era se le llamaba, a él lo llamaban el patrón, ¿cierto? Pablo Escobar, el patrón. ¿Por qué los jóvenes hoy en día se escuchan entre ellos, mas no escuchan a los papás?
Sonia, explícame por qué. ¿Por qué se quieren imponer ciertos principios cuando yo como papá o mamá no los estoy ofreciendo, pero sí los quiero imponer? Entonces, ¿de qué sirve educar con imposición? ¿De qué sirve? Así es. Bueno, escuchándote, amiga, me hace recuerdo, hay un libro que cabalmente toca mucho estas aristas en el mundo secular, Inteligencia Emocional de Daniel Goleman, y él habla de la necesidad de reconocimiento y validación desde la niñez. Y cuando yo me pongo a reflexionar, claro, o sea, yo creo que muy pocos, no quiero generalizar porque siempre saltan los perfectos que dicen, no, a mí nunca me pasa, yo soy los mejores padres del mundo, soy criada con amor, yo no sé lo que es el odio, el resentimiento, la envidia, no, yo soy pura flor del universo, o sea, siempre hay, o sea, toda la vida te digo porque trabajo en diferentes sistemas educativos, por algo ya uso lentes. A veces uno quiere investigar tanto que dice, ay, Dios mío. Bueno, el tema es que cuando nos ponemos a razonar en un día común y silvestre de la educación latina, pues nos damos cuenta que normalmente en la mayoría de los testimonios y de las historias de los que hemos tenido el coraje de reconocer las fallas, de duplicar un sistema educativo, porque es una manera también de honrar a mis padres. Yo sé que mis padres, nuestros padres, dan lo mejor que tienen con las herramientas a su alcance. Eso sí, todos estamos de acuerdo. La honra a los padres y la gratitud siempre encarnado. Pero el tema en cuestión es, ¿qué está pasando? Porque hay tanta destrucción de familia, así como se ha multiplicado el terrorismo, las guerras, la deserción escolar, el embarazo prematuro, las violaciones, el maltrato, etcétera, etcétera. ¿Qué está pasando que nosotros no podemos ser inconscientes y decir es culpa del gobierno, del Estado, del colegio? O sea, ¿dónde estamos los padres que estamos mostrando, mandando al mundo un producto educativo que está siendo incapaz de afianzarse en una vida de congruencia? Entonces, Daniel Goleman, cuando hace un estudio y hace unas estadísticas, habla que el gran porcentaje de niños y adolescentes de 0 a 7 años son tratados como floreros y como objetos. O sea, no lo dijo textualmente así, pero para hacer resumen de la historia, y que cuando somos niños, ese famoso empoderamiento que nosotros queremos fortalecerlo a los 40, 50, 60, 70 años después de una vida de dolor y martirio, en realidad lo tenemos que trabajar ese autoconocimiento cuando están en fase formativa y están comenzando a comprender el mundo que les rodea. Y una de esas metodologías por las cuales es un éxito hoy en día la cultura hebrea, que ha sabido prevalecer y han sabido ponerse anticuerpos a los avances de la tecnología que tú has comentado, los hábitos del Shabbat, sus normas domésticas, sus normas de alimentación, qué día van a ayunar, qué día van a tomar agua, qué día van a comer carne, qué día no van a comer carne. Como ellos tienen una concepción de vida tan conectada con el movimiento de la naturaleza, que eso les crea una conexión a nivel humanitario y planetario y un respeto a la sabiduría de sus ancestros. Cosa que nosotros, como hemos perdido las raíces ancestrales, o sea, ni siquiera las propias nuestras, de nuestros autóctonos, de nuestros indígenas, que si quitando la idolatría, nuestros indígenas tenían hábitos de conexión con la naturaleza y tenían hábitos alimentarios y de prácticas de comunidad, el alimento, el cocinar en familia, que los niños jueguen, el ir con el papá a pescar, a cazar, a aprender cómo se cultiva la tierra, dormirse cuando se esconda el sol, levantarse cuando sale el sol. Todos esos hábitos que se han ido perdiendo y que para nosotros eso puede sonar una poesía bonita, o sea, ¿cuánto afecta en el desarrollo del niño adolescente no crecer con valores de hábitos domésticos que integren con la familia? Por eso es que el niño, o sea, no podemos exigirle a un niño de 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 años que se conecte con la familia, que ame a su familia, que respete a su mamá y su papá, si desde chiquito yo no supe involucrarlo
en lo que es ser autosustentable en tus hábitos diarios, tender tu cama, lavar tu ropa, poner la mesa, lavar los platos. Fíjate qué tortura que es que te digan, ve a lavar los platos, ve a barrer tu cuarto, ve a lavar la taza de tu baño. Oh, mi Dios, se me cae la corona. Entonces, todas esas cosas es porque nosotros, desde el momento que hemos creado una familia, hemos buscado la zona de confort, siendo dependientes de la lavadora, del horno eléctrico, del microondas, de la niñera, de la empleada, del servicio de limpieza, del control remoto, de la domótica. Entonces, ¿cómo voy a pretender que mi hijo tenga respeto y conexión con la naturaleza si empezando desde el mundo, el entorno que le estoy creando alrededor, de tenerle la camita tendida, la ropita planchada y que no le cueste su comida? No digo que salga a cazar, pero que por lo menos te ayude a pelar una papa y un tomate, ¿no? Te digo, son cosas, ¿por qué lo digo con tanta pasión? Porque yo lo he tenido que vivir, yo cometí esos errores, y no sabes lo que me ha costado hacer los cambios cuando entré al neologismo y me di cuenta de las barrabasadas que yo había hecho como madre, de haber dado un mal ejemplo. Entonces me di cuenta que si bien yo ya no iba a convertirlos no iba a poder suplir esos vacíos, pero por lo menos podía tener la dignidad de reconocer que estaba equivocada y de que aunque después de mis 40, nunca es tarde para cambiar. Y en estos 3 años que han pasado, es increíble, pero hoy en día, este año, o sea, la gran sorpresa de que mis hijos ya no es estrés lavar los platos, entre todos ya no es estrés que laven la taza de su baño, ya no es estrés que hagamos una comida en familia. A veces un día dice, yo lavo hoy, yo tiendo hoy. O sea, yo he visto pequeños frutos que yo digo, o sea, para mí digo, así como el chiste, ¿no? Sí, se me cae la lagrimita de la... Y digo, sol y ansiedad relajada, relax, relax, esto es normal, no demuestres que es algo extraordinario, ¿no? Entonces, lo comento así abiertamente, porque yo creo que esos pequeños detalles de la vida doméstica ancestral son los que nos conectan como clan, como tribu y como familia. No existe otra manera, porque si hablamos de otra manera, está el mundo secular y están las reglas y normas de afuera, pero ¿dónde están las reglas y normas de nuestra vida íntima, que comienzan con nuestra higiene, con nuestra comida, nuestra preparación de alimentos? Yo insisto, porque de tanto investigar y leer, no encontré otra manera de darle validación y reconocimiento a los niños para que ellos puedan tener esa conexión con su ecosistema. Entonces, un niño que desde chiquito aprende a ser autosustentable, que te dice un buenos días, gracias, por favor, besito de la mamá antes de dormir, esos hábitos desde las abuelitas. Yo me acuerdo que recibía un chinelazo, claro, no justifico el chinelazo, cuando me iba a mi cuarto y me encerraba. O sea, yo decía, venga a darle un beso a su abuelita, me acuerdo que me decía mi abuelita, y vaya a darle un beso a su mamá, mi abuelita, que en paz descanse. Me acuerdo que ella la que más insistía en el beso antes de dormir. Hoy en día entiendo que despertar es un renacer, pero mira cómo estaba improntado en ese pequeño hábito de dar un beso y agradecer antes de dormirte, y al despertar nuevamente dar un beso y agradecer, un simbolismo del reconocimiento y de gratitud hacia la vida. Entonces, yo creo que estos hábitos domésticos de la antigüedad son la diferencia que hacen en un hogar donde los noágidas, sin ser religiosos, podamos crear hábitos espirituales que puedan ayudar a esta nueva generación a no confundirse con todo lo que se les viene, porque la tecnología es inevitable, el chat GPT es inevitable, la inteligencia artificial es inevitable, pero yo puedo aprender a convivir con toda esta revolución manteniendo los hábitos domésticos de mis abuelos, prepararme mis alimentos, a pesar que tengo microondas, cortar mi tomatito, cortar mi lechuguita, mirar, conectarme con el presente, estar con mis hijitos ahí preparando la comida. Esos pequeños detalles donde en silencio estás en acción creando hábitos, yo creo que pueden hacer una gran diferencia, querida Socorro, ante toda esta vorágine de Pangea que vienes comentando, que cada que lo hice se me pone la piel de gallina. Eso ya, en otras palabras, podríamos decir, y todos acá los que estamos en la sala escuchándonos desde nuestra conciencia, es
la educación tiene que ver con la imposición. ¿En qué manera? Porque es que cuando yo hablo, cuando tú hablas, por ejemplo, de que tu abuela te decía, "Ay, dale un besito", cuando hay ciertas conductas que se vuelven habituales en el niño cuando crece, esas conductas habituales, si yo les hiciera un ejercicio aquí a todos y todos pensaran un momento, ¿cuáles fueron aquellas conductas que se volvieron hábito en cada uno de nosotros porque desde niño el papá y la mamá no lo hacían? Usted no puede acostarse sin darle gracias a Dios por el día que pasó. Y cuando antes, ya tengo mis años, nos reuníamos todos mis hermanos y todos con mi papá y mamá, siempre hacíamos ¿la qué? La famosa aquella oración de agradecimiento a Dios. Pensemos en todos esos hábitos que todos alguna vez en la vida nos enseñaron y que usted como papá y mamá, en tu caso Soli y los demás compañeros, se la han transmitido a tus hijos, esa tradición oral, que si vamos a la tradición oral judía, que es perfecta en cuanto el respeto que un padre enseña al hijo, pero lo enseña desde la conducta. Yo me quedo aterrada y yo cuando estudio el Musar, me parece una cosa maravillosa, una forma de vida espectacular, porque el Musar te dice a ti tus comportamientos, tu carácter, tu modalidad y todo lo que tú eres, ve y muéstraselo a tu hijo, porque es de esa manera lo que tú decías ahorita, el niño va a imitar. Pensemos cuántas cosas a nosotros, desde nuestras culturas latinoamericanas, nos han enseñado nuestros papás y que hoy decimos, gracias papá y mamá, porque nos lo enseñaron. Independiente de los diferentes errores y todo lo demás que ya sabemos, apartemos un poco de eso, pongamos los pies aquí en la tierra y pensemos un momento, es que gracias a esos valores universales, llamémoslos universales, que hoy en día nosotros como monoteístas bien sabemos cuán importantes son, nos enseñaron nuestros papás a su estilo. Y hoy tenemos que agradecerle a ellos porque esos modales nos sirvieron para hoy tener un respeto por nosotros mismos, un respeto por los demás. Las sociedades, a ver, yo quiero contarles como mi experiencia desde la parte docente. Yo no fui profesora, yo fui maestra. Yo fui maestra. Porque es que el docente lleva conocimiento, el maestro lleva la vida. El maestro es pedagogo, el maestro es pedagogo, el maestro es mamá, el maestro es todo. Y Nehemías bien lo sabe, porque a uno, los muchachos, en tantas soledades que me tocó vivir, tanto en públicos como en privados, es muy duro ver, y por ahí, no sé, yo lo digo porque esa es mi experiencia, uno veía terminado alumno y uno se imaginaba cómo eran en la casa. Así es. Lastimosamente uno hace como un vínculo, no, pues si este alumno en este salón hace lo que hace, ¿cómo será en la casa? Así Y es. cuando no, le enseñan a ese niño que cuando llega al colegio, él cree imponerlos, porque así en la casa se los impusieron. Entonces está el niño que quiere ser un líder negativo, está el niño que quiere ser un líder, llamar la atención y ser el que lo sabe todo, pero todos esos valores, tanto digamos la imposición que hizo un padre y una madre por el bien de su hijo, como aquellos que no son correctos, porque es que hay imposiciones que no son correctas. Bien sabemos que, por ejemplo, en el judaísmo, tengo entendido que el padre no deja que el niño crezca para después decirle crean o no crean en Hashem, ¿no? Desde chiquiticos se están haciendo que la Shema. Y uno ve imágenes de niños chiriquiticos con la manito aquí y uno dice, por favor, ¿qué es eso? Pero lo que se debe de imponer como conductas para un mañana, pienso que son necesarias, Oye. Entonces la imposición de cierta manera, y compañeros, vale la pena, pero también tenemos que pensar aquellas imposiciones que desde la educación se hacen. Sol, y tú bien lo sabes, y Nehemías, yo tuve estudiantes que no eran católicos y los obligaban a ir a misa y se me arrimaban y me decían, profe, hable con la rectora, yo no quiero ir a misa, y yo tampoco quiero ir, mi amor, ¿qué hacemos? Y yo me acuerdo que yo les proponía a los directores Sí. que me dejaran estar con los alumnos que no eran de la religión, de ir a misa, y que yo me quedaba con ellos haciendo un trabajo. Nos obligaban. Eso es una imposición. Y hoy en América Latina eh, sabemos que la educación religiosa es muy fuerte. Mi país, Colombia, es del Sagrado Corazón del que sabemos. Así se denomina mi país. Entonces, pensemos un poco cuán valiosos son aquellos valores
de todos los lindos valores que nos han enseñado, que son muy universales y que hoy tenemos que agradecerlos, Sonia. Entonces la imposición a veces sí es buena, a veces, Yo creo ¿no? que escuchándote se me viene a la mente dos tipos de imposiciones, ¿no? La imposición desde la congruencia y la Ajá. imposición desde la incongruencia. Porque aunque yo no sepa nada de leyes y no sepa nada de lo que han hecho mis abuelos y soy un niño, si nosotros comenzamos a reflexionar de lo que significa un ser humano, de lo que llega un bebé a este mundo y que viene te sientes tan indefenso desde chiquito y estás con ese apego desde el momento que la crianza materna te obliga a agarrar un seno y sentir que recibes y que te acarician y todo, o sea, y de una u otra forma estamos recibiendo una lección de amor. Entonces, el inconsciente, la programación es te estoy entregando, te estoy dando, estás recibiendo, pero también tú estás dando porque tú estás en gratitud siguiendo los pasos de esa entidad que te está dando, cubriendo tu necesidad. Estoy ahorita tratando de hablar racional, ya no espiritual. Entonces, cuando yo comienzo a pensar eso en mi pensamiento, comienzo a desarrollar sentimientos de gratitud y comienzo a desarrollar sentimientos de apegos a esas emociones bonitas. Entonces yo crezco y alguien que no me da ese mismo amor viene y me dice, tú te sales de este lugar. ¿Cómo me lo está diciendo? No me está dando amor. No es lo mismo que mi madre me dice, que me diga, hija, sal de este lugar. O sea, me puede decir la misma frase, pero en un ejemplo, desde la congruencia, yo voy a, ese ser que me ha dominado mi vida con su ejemplo y estoy agradecida por lo que he recibido, que puede ser abuelita, tía o maestra, cualquier ser humano que me da amor. Entonces yo tengo una sumisión y obediencia espontánea y natural. Y para mí lo que me dice es una orden, llámese imposición. Imposición para mí es igual a educación. Pero en el otro ejemplo, la intención, llámese igual extraño, conocido, pariente, hermano, lo que sea, que me lo dice desde una frecuencia que mi alma no reconoce y rechaza porque yo me he desarrollado en amor o estoy con la necesidad de amor y viene con una imposición que me genera dolor, amargura, tristeza, sin conocimiento de leyes, yo voy a rechazar. Y aunque haga caso, porque quizás no tengo alternativa, me va a generar dolor y me va a generar instinto de venganza, instinto de romper mis cadenas, instinto de rebeldía. Entonces, yo creo que ahí podemos hablar de una imposición igual educación desde la congruencia. Desde la congruencia, yo creo que cualquier cosa que nos digan, yo creo que uno en automático obedece hasta puede sentir vergüenza yendo a una frecuencia baja. O sea, no, yo tengo que obedecer porque esto es así, porque mi alma y mis sentimientos tienen esa sumisión y obediencia natural, ese respeto por la cantidad y la calidad de emociones de bienestar que me han generado. Pero a este otro lado, ¿ya? Como hay una incongruencia porque es alguien que te quiere dar la misma imposición y educación, pero no te lo está dando con la misma frecuencia emocional, ni tampoco ha sembrado en ti esa semilla de respeto con su accionar, o sea, ha venido, ha invadido tu espacio, entonces hay una incongruencia ahí, y eso es fácil detectarlo porque como somos seres humanos con sentimientos y con un código de interpretación mental de lo que significa cada acción y cada palabra, entonces por más que la palabra sea la misma y el disfraz sea el mismo y la etiqueta sea la misma, mi alma va a reconocer mis sentimientos porque tengo un cerebro emocional desarrollado. Y ahí viene la parte biológica del cerebro racional y emocional del ser humano, y esto tumbamos cualquier pretensión de la gente escéptica que dice, no, que el corazón no siente, que el corazón no existe, que se da la orden y listo, porque existe la parte escéptica. Y para aquellos escépticos, pues basta con googlear, el corazón tiene cerebro, es una frase, hay que
googlear esto y se van a dar cuenta que los últimos descubrimientos científicos han descubierto que el corazón tiene sus propios neurotransmisores que dirigen al cerebro. O sea, es un descubrimiento nuevo, que es tan nuevo, en el año 2005 más o menos, o sea, dentro de la masa de investigaciones puede ser relativamente nuevo, pero es una información que ya está accesible a la comunidad general, ya no es solamente de la comunidad científica. ¿Y eso qué quiere decir? Que hoy en día la congruencia y la congruencia tiene más sentido educativo precisamente porque el corazón tiene pensamientos y reacciones y transmisiones nerviosas diferentes para el cerebro. Entonces, si tú me haces sentir mal, por más que lo que me digas es bueno, yo voy a sentir confusión y voy a decir, algo no anda bien acá, algo no me cuadra, yo no confío en esta persona, porque no me está haciendo, el corazón me está diciendo, esa frecuencia emocional que te manda, esta transmisión nerviosa que te genera esta otra persona, no está dentro de tu código, de lo que tú dices bienestar. Entonces, yo creo que ahí podemos hablar de una imposición de educación en base a la congruencia, que es positiva y que me edifica, y la imposición de educación en base a la incongruencia, que me puede llevar a una autodestrucción emocional si es que yo me quiero crearme la película de que porque es el jefe, porque es cualquier etiqueta. Si yo me creo lo que me dice el mundo, entonces puedo caer en desviaciones, adicciones, suicidio, que creo que ahí es donde estamos fallando, porque el sistema educativo se aprovecha inclusive de estos valores universales. Porque es tu padre, no puedes decir nada si te está maltratando psicológicamente o te está violando. Porque es tu padre, o porque es tu madre, o es tu hermano. O sea, todo lo que estamos viendo ahorita en la actualidad. Te digo porque hay casos muy fuertes de temas intrafamiliares, precisamente por la pérdida de estos valores, se está viendo mucha destrucción de familia y hay mucha confusión en la manipulación de la mentalidad del niño, con todo lo que hay esto de confundir los valores con lo que es el control y el poder de aquella persona que está, en teoría, en un rango o en un elemento jerárquico superior al tuyo. Entonces, la sumisión y obediencia dentro de la incongruencia es lo que destruye a la familia y es lo que obviamente daña al Estado y la sociedad. Yo creo que podemos hablar de ambas para llegar como a un punto medio en este debate de decir si la imposición y la educación verdaderamente son buenas o malas. Creo que estamos llegando, creo que lo que determinaría la diferencia entre ambas sería la congruencia y la congruencia y el sentido común que tenemos los seres humanos de saber identificar lo que me hace bien de lo que me hace daño. Así es, como dicen, el tono con que me hablas, yo te sigo. Yo pienso que las personas podemos expresar lo que sentimos y queremos. Nuestros padres, por ejemplo, siempre han querido hacer bien para que nos vaya bien en la vida. Yo creo que ningún padre, me imagino, va a querer que su hijo no estudie, que su hijo no progrese. Yo creo que todos en la vida siempre soñarán con que sus hijos salgan adelante. Eso es un ideal de unas sociedades que verdaderamente están dirigidas hacia el bien de todos. Lastimosamente, pues yo creo que cuando yo digo el término de Pangea, cuando hago referencia a eso, se lo escuché precisamente a Rabino Amran Anihar y que me llamó mucho la atención. Él decía, el mundo volvió a eso, volvió a un pensar global, donde si uno no piensa como piensa el mundo, usted está fuera de orden, está mal. Entonces yo pienso que el mundo quiere imponer una serie de las tecnologías, por ejemplo, las tecnologías quieren moldear a una juventud, a unas personas que están apenas con una mente que por hasta los 23 años, dice la psicología, que aproximadamente la persona tiene la capacidad de tomar una decisión, porque su cerebro todavía está en ese proceso. Pero las juventudes hoy en día están inmersas en una necesidad de estar en un global, donde para dónde va Vicente, para dónde va la gente, y para dónde va la gente, para dónde va Vicente. Vicente ni sabe para dónde va, ni la gente sabe para dónde va. Pero hay algo que los quieren seguir. Entonces, síganme porque simplemente yo lo digo y ya. Me parece que lo que yo quiero que nos motivemos en esta charla
es que pensemos que se pueden imponer las cosas, como tú bien dices, desde la congruencia, desde lo que tiene orden, desde lo que tiene un fin, un proyecto de vida. De ahí para allá, pienso que, por ejemplo, en mi país, el artículo 16 de la Constitución Política de Colombia dice dar libertad de culto, ¿cierto? Y en el artículo 17 dice muy claro que tenemos que dejar la libertad de la personalidad, que nos expresemos desde la personalidad como queramos. Me parece muy interesante, pero lastimosamente el artículo 16 de la libertad de culto no se cumple en mi país, porque independientemente de todo, pues hay una imposición todavía en los estamentos educativos, dentro del sistema educativo, de errores por ahí. Y la segunda, la libertad de derecho a libre desarrollo de la personalidad, que me parece muy interesante, tampoco lo hemos sabido interpretar verdaderamente, porque yo pienso que una cosa es que el joven quiera venga y destruya, o una persona venga y destruya un trabajo, una oficina donde está, o que coja un revólver, que eso se ve mucho en Estados Unidos, y su personalidad y su carácter lo llevan a coger y matar a todo el mundo, y todo el mundo diga, ay, pobrecito, es que es un enfermo. O sea, hay que mirar desde, como desde la perspectiva social hasta donde nos estamos dejando arrastrar por unas ideologías que aún no desde más joven, personas de mucha, yo tengo una amiga de mucha edad y me impresiona porque ella apoya todo lo que tiene que ver con las ideologías de género y la igualdad de género y todo lo que... Entonces uno dice, bueno, se respeta, respetaré lo que esa persona me dice, pero no tiene sentido que le digan al niño ya que los colegios están dando eso, que una amiga mía que es profesora me lo dice, a un niño desde pequeño se le está enseñando, si usted quiere no ser hombre, no va a ser hombre. Si usted es niña, no quiere verse como niña, usted no va a ser niña. Cuando usted ya crece, usted va a hacer lo que quiere ser. Entonces es muy duro, es muy triste que también nos quieren imponer ese tipo de esencias, de formas de vida. Entonces, yo estoy convencida que uno tiene que saber dónde tiene puestos sus pies. Y no dejamos de estar en el mundo. Siempre vamos a estar alrededor de un mundo que gira, un mundo que adelanta, pero que un mundo que absorbe conciencias, que absorbe la esencia del ser humano a veces en una bola ¿cómo se le dice?, de consumismo. Entonces también tenemos que pensar que la educación tiene que generar un equilibrio con lo que se quiere enseñar, lo que se quiere impartir, lo que se quiere dar. El adoctrinamiento hoy en día es muy fuerte en los colegios. Se lo digo porque tenía compañeros de izquierda que aquí, ya sabe que si ellos se daban cuenta que uno no era de izquierda, se la montaban. A mí me la montaron acá cuando el presidente Uribe en 2008 ganó, eso mejor dicho que no me decían, porque yo no era como ellos. Y es muy triste porque hacen que el profesor tiene una autoridad, el maestro tiene una autoridad, como el padre tiene otra autoridad en la casa, como el jefe tiene una autoridad en la oficina. Pero ojo, el hecho de tener una autoridad no implica que va a dominar y que todo el mundo tiene que seguirlo por donde la persona diga. Entonces, a veces todos cometemos ese error. Lo que tú decías ahorita es un hilo muy delgadito, pero se lo digo desde mi perspectiva, y Nehemías, que es profesor también maestro, yo creo que me debes entender. A veces uno imponía, en cierta manera, cierto orden, por ejemplo, en la clase, que es normal. Sí. Era una de las que cuando los estudiantes no querían hacer caso, me les sentaba y esperaba que se calmaran. Y cuando veía que se iba a acabar la clase, colocaba toda la clase, lo que había que consultar en el tablero. Y todos, ay, ¿cómo así, profe? ¿Qué pasó aquí? ¿Qué pasó? ¿Usted no quiso dar la clase? Entonces, como ustedes impusieron un orden, yo pongo otro. Entonces, yo pienso que hay imposiciones en un hogar que valen la pena. Hay cierta, digamos, autoridad que se tiene que dar con imposición. Pero lo más importante para mí es que nosotros como monoteístas, como personas que queremos, que estamos en este mundo, no estamos en una cápsula ni en una burbuja como antes nos hacían creer, que como usted era espiritual en esto, usted, no, nada de eso. Nosotros estamos en una realidad, en un mundo que circula en medio de ideologías, en medio de muchas cosas, pero ¿dónde estás tú parado? ¿Dónde estás tú con tu familia? ¿Qué es lo que tú quieres para tu familia? Y si tus hijos igual están en la posición que ven en ti como ejemplo, estoy convencida, el judaísmo nos lo enseña de muchas maneras.
Y yo les decía ahorita, el judaísmo no solamente en la fiesta de un Shabbat, que los papás se reúnen con sus hijos. Cuando el papá ve que su hijo se desvía, les duele, porque ellos quisieran que ellos también tuvieran la concepción que ellos tienen, su propio ser, anhelan eso, pero hasta dónde el ejemplo verdaderamente, Solia, es lo único que va a arrastrar al mundo. El ejemplo de nuestros gobernantes no nos están llevando a nada bueno. El ejemplo de nuestros líderes tampoco. Entonces, nosotros somos noágidas, a nosotros nos corresponde crear un liderazgo desde el hogar, desde la casa, desde el ambiente familiar, desde la unidad donde vivimos, desde el barrio. Rabino Ariel nos lo ha enseñado muchas veces. Nosotros tenemos la obligación de tener los pies puestos en la tierra, saber para dónde vamos y con el respeto, esos 7 preceptos están en nosotros y con ellos vivir. Es que estamos en este mundo, esto no es una burbuja, esto no es una piecita aquí encerrada donde yo estoy, amén, aleluya, no, yo creo que hace muchos ratos todos los que están ahí hemos salido de eso y tenemos relaciones sociales, tenemos convivencias, también tenemos momentos duros, todo lo tenemos, pero lo que tú decías, Solia, en mi hogar se enseñan los principios más sencillos, enseña en tu casa lo más pequeño y afuera será lo más grande para tus hijos. Por eso pienso que cuando dice Jacob Amar Rothstein de filosofía judía, y no solamente lo ha dicho él, lo dicen todos nuestros rabinos, los Noajirat vamos a hacer luz para el mundo. ¿Sabes por qué, amiga? Porque nosotros voluntariamente, desde el momento que elegimos este camino y elegimos la influencia de la cultura hebrea, de la nación judía, que es la única cultura de las antiguas que ha sobrevivido la matanza de siglos, que ha sobrevivido, que se ha mantenido protegido en una burbuja de toda esta Pangea y no se ha dejado absorber, que han preferido morir antes que dejarse absorber. Entonces, ¿qué mayor ejemplo? Claro, nosotros no estaremos haciendo, siguiendo sus rituales que ellos hacen de su calendario, pero sí, como los niños, observamos, miramos los días en que ellos hacen gratitud, miramos sus hábitos, miramos el éxito de sus familias, el éxito de su economía, de su prosperidad, de su país, de su educación. Y como nosotros ya hemos elegido el bienestar a través de las 7 leyes, pues como cualquier niño, es como cuando ves niños jugando y vos estás ahí desde la ventana mirando, tú dices, yo quiero jugar como ellos, quizás ellos están en otro condominio, en otro vecindario, pero yo puedo traer los mismos juegos a mi casa. Entonces creo que vale la pena este camino y realmente creo que es un gran incentivo para nosotros y es una luz de esperanza para nuestros hijos y para el desarrollo de nuestras familias, porque estamos con una influencia positiva, estamos con una sumisión voluntaria a un modelo de ejemplos de seres humanos que están con resultados, que nos gustan esos resultados, y nosotros estamos trabajando en nuestro propio proceso. Así que yo creo que toda esta vorágine de cosas que están pasando son temporales para nosotros y que es cuestión de unos 5 o 10 años, que toda esta familia en masa que nos estamos dejando liderar, que estamos estudiando, que estamos siguiendo estos pasos, de a poquito, como ha pasado en mi caso, de verdad que yo pensaba que era un caso perdido en algún momento, pero yo digo, si yo estoy viendo frutos y resultados en mi vida, yo no me puedo imaginar lo que están viviendo aquellos que toda la familia es noágida, o aquellos que están más avanzados en estudio, o aquellos que tienen la bendición de tener desde un amigo converso, un amigo líder, o están todos los días en su comunidad, en sus libros o en su plegaria, no importa la herramienta que utilicen, pero están conectándose con esa sensación de bienestar, y cuando te acostumbras a estar bien, ya sabes discernir y ya sabes seleccionar. Así que yo creo que vamos por buen camino. Para mí esa es la conclusión, no sé. Así es. Correcto. ¿Cuánto vale una hora, papá? Creo que ustedes han escuchado esa historia. ¿Cuánto vale una hora de su tiempo, papá? Es triste, pero llegan cansados, no llegan con la disposición para atenderlos, y por eso yo lo llamo una generación de solos, generación sola, que lastimosamente su compañía es un internet, es una tablet o es un celular,
porque no hay más compañía, o lastimosamente se quedan afuera en las casas, de las casas, alrededor de grupos, de bandas de muchachos que lastimosamente pues sabe que no van a llegar de pronto a algo bueno, como otros sí, no se puede generalizar, pero es una generación sola, muy sola. Los famosos vacíos existenciales, ¿a dónde voy? ¿Qué voy a hacer con mi vida? Es, son las falencias de un sistema educativo general donde hemos perdido, insisto, los hábitos de hacer lo que hacen nuestros padres, porque los padres ya no quieren hacer las actividades cotidianas. Cocinar les parece pérdida de tiempo, leer un libro es absurdo, si tengo los libros digitales, si tengo los Netflix, si tengo los videos, llevar al parque a mi hijo absurdo, o sea, ahí tienes tus juegos, yo tengo que trabajar, o sea, estamos metidos en el sistema. Como tú comentabas en el tema del consumismo, quiero hacer 15 cosas y quiero optimizar y ver si lo puedo hacer en una hora, cosa que antes a veces se tomaban semanas y semanas preparar los alimentos básicos para soportar un invierno entero en alimentación, en armar un granero. A veces tenían que trasladarse, habían comunidades nómadas, los hebreos, un resultado de eso. En el Éxodo, imagínate qué gran escuela leer ese Éxodo, cuando tenían que adaptarse a las circunstancias de cada lugar, de cada parte del desierto que llegaban, desde las alimañas, desde la falta de alimento, la escasez de agua, o sea, cómo innovaban Los animales. qué mayor escuela. Entonces, ¿cómo no iban a salir gente resiliente? ¿Cómo no iban a salir? Yo sé que hoy en día no podemos hablar de andar en pastar un ganado, pero por lo menos, ¿qué es lo que yo hago en mi planteamiento en cambio del sistema educativo? Imagínate si la materia de huertos orgánicos en el colegio, jardinería, fuera parte de la materia de ciencias naturales. O sea, quiero aprender una hoja en un papel cuando puedo salir afuera con mi maestra y comenzar a cultivar o a cuidar el jardín. O sea, en vez de jardineros que lo hagan los estudiantes, en vez de limpiadores como el Osoji en Japón, que la limpieza desde chiquitos la hagan los niños en sistemas comunitarios. O sea, realmente para mí, los hábitos están aplicándose en el mundo, aunque por pedacitos. Para mí el sistema educativo actualmente existe, pero está distribuido en diferentes culturas, en diferentes pedacitos, que la cultura hebrea lo ha sabido unificar en uno solo. Es ahí donde realmente, cuando yo me puse a estudiar, se ganó mi respeto, la nación judía, y mi admiración, que eso hizo que comience a acercarme al lojismo y dije, bueno, si voy a fomentar un sistema educativo y voy a fomentar un camino, porque hay momentos en la vida en que uno tiene que tomar una decisión, o sea, yo no puedo estar multidimensional y multitodo, o sea, ¿para dónde disparo? Para todos lados. Es como lanzar una caña y donde, no sé, dónde caiga. O sea, no, o sea, en la vida creo que cuando le hallamos el sentido, el enfoque es dónde voy a enfocar toda mi energía, todo mi contenido, toda mi información, toda mi expresión, mi comunicación, mis relaciones humanas, cuál es el camino que voy a mostrar, que voy a sumar para edificar el mundo. Yo creo que esa es una responsabilidad grande que en alguna etapa de nuestra vida nos tenemos que hacer. O sea, inclusive aquellos que ya estamos supuestamente en el camino, ya yo estoy en una comunidad no ágida, pero hay un siguiente paso. Ya está bien, soy la mejor alumna, la mejor lectora, estoy en todos los chats, estoy en todos los grupos de WhatsApp, estoy en todos los eventos, pero ¿qué estoy haciendo yo para ser un ejemplo visible, no invisible, visible en mi comunidad? ¿No? Entonces, visible, con nombre y apellido y con mi cara, así, con mi cara, no con una cara disfrazada, con un nombre disfrazado y en portales desconocidos donde yo tengo miedo, como que estuviera fomentando un terrorismo, tengo miedo a dar la cara y miedo a expresarme, ¿no? O sea, a mí todos los días me llegan solicitudes en mis redes sociales, nombres que mezcla de Superman con Patoruzú y caras y rostros o sea, yo digo, ¿qué está pasando? O sea, y veo que comparten cosas al azar, o sea, yo esos detalles a propósito hago el comentario,
porque eso dice mucho de nuestra personalidad, porque veo que están aumentando esa clase de personalidades falsas en redes sociales, y eso te está diciendo el miedo que tiene la gente a mostrarse tal y como es, ¿no? El miedo a que te critiquen, el miedo a que te cuestionen y el miedo a que tu entorno descubra tu verdadera identidad. Entonces, creo que ya estamos en una fase, en una etapa en que tenemos que entrar a una madurez en lo que estamos haciendo. Y si verdaderamente queremos cambiar el mundo, pues lo primero es a perder el miedo a mostrar nuestra verdadera identidad. En la medida que hayan más no ágidas orgullosos de lo que están haciendo, independientemente si están solos, acompañados o si han tenido un pasado oscuro, ¿qué interesa? Pero en este momento tú has decidido tomar un estilo de vida que te está edificando en el presente, quitando tus etiquetas pasadas. Yo creo que eso es mucho más importante y dar la cara en lo que estás haciendo en lo pequeño, ¿no? O sea, como yo hice, yo podía ser la mujer más llena de títulos y todo, pero dentro de mi casa yo no estaba siendo congruente, porque yo era educando que había que hacer las cosas bien y en mi casa quizás yo estaba en una zona de confort sin asumir mi responsabilidad de crear esos hábitos domésticos. Entonces yo decidí cambiar y yo lo he vivido en carne propia, el cambio. He tenido que renunciar inclusive a trabajos, aunque hayan bajado mis ingresos, no importa, pero yo tenía que tomar la decisión que es lo verdaderamente importante en mi vida, ¿no? Entonces, para mí, y siempre lo digo un poquito para provocar partos mentales, la muerte de mi padre para mí fue tan fuerte, vivir esos 6 años, cómo se fue consumiendo de a poquito en el cáncer, ver el cambio de él por desesperación, por querer prolongarse su vida, porque él se dio cuenta que se alimentaba mal, que no, que tenía que hacer cambios en su palabra, que tenía que encontrarse más, que tenía que perdonar a su familia, tantas cosas, que eso está en mi historia, está en mi libro, o sea, no estoy cometiendo una infidencia. Mi padre leyó el libro y me bendijo y me dijo que se publique, no importa, hijita, que sirva de algo lo que nos pasó. Entonces, yo lo tengo tan encarnado eso y he vivido 3 años de una conexión tan bonita con mi papá de los 49 años de vida. Entonces yo digo, no es justo que estemos duplicando eso, que tengamos que esperar 30, 40, 50, 60 años para saber lo que es honrar a mamá, honrar a papá, vida en familia, la importancia de estar pendiente de las cosas pequeñas. Entonces, yo creo que si hay tanto dolor y sufrimiento es porque hemos perdido esos valores ancestrales que hoy en día la nación judía nos los está mostrando como un hábito de vida, ¿no? Entonces, yo creo que con esto ya puedo cerrar mi enfoque. Ya me estoy poniendo sentimental ya. Socorro, te paso la palabra. No, yo me quedé mirando para Nehemías. Ya, bueno, entonces, el enfoque, él dijo que era un enfoque religioso y un enfoque, pues, o sea, cómo la educación religiosa influye, digamos, influye, perdón, de una manera tan fuerte en nuestras vidas diariamente. Experiencias muy fuertes. Yo le decía a Zoila un día, cuando ya me conecté con ella, pues les comparto a todos, de experiencias que uno ha tenido muy fuertes desde la perspectiva de que la calificación como maestra era excelente, los estudiantes felices con la profesora, no, la maestra Socorro, no, usted sigue el año que viene, profe, usted es la mala. Iba a una rectoría, no, usted es excelente como maestra, usted enseña muy bien, pero usted con sus religiones y sus credos diferentes al colegio no, se va. Entonces uno piensa, ¿por qué dejas influenciar por otras corrientes u otras ideologías cuando yo sé cuál es la mía? Si yo veo que los demás tienen conceptos que vale la pena tomarlos y traerlos a mi vida, yo los tomaría, pero yo sabiendo y conociendo mi posición de monoteísta y que a mí me obligaban a muchas cosas, Nehemías a mí me obligaban a estar haciendo cosas que yo no estaba de acuerdo. Yo recuerdo que yo llegaba a la casa y yo me emperraba a llorar y yo le decía al Eterno Padre, entonces sácame de ahí porque si yo estoy haciendo lo que a mí no me gusta hacer, definitivamente no. La rectora decía, por ejemplo, mirándome con micrófono en mano delante de todo mil y punta de estudiantes y decir claramente, aquí como hay profesores que tampoco ni comulgan y apenas me miran y todos mirada va, mirada viene, y uno, de verdad que ese tipo de imposiciones
pues a uno madura tanto y a uno no le afecta tanto, pero sí duele que no se respeten en una sociedad, como yo les decía ahorita precisamente de ese artículo de la libertad de culto, pero no la hay. Entonces, si una constitución no se respeta, como mínimo, que es la carta magna de todo un país, de cada nación, tenemos que pensar nosotros en nuestras casas, cuál es esa carta magna, esas leyes normativas o normas que se deben de cumplir y se deben de respetar. De Solía hablabas acerca de pequeños detalles como ir a arreglar la cama, ayudar a barrer, a trapear. Yo pienso que son pequeños detalles que aun cuando se imponen de manera positiva, es que yo pienso que la imposición a veces es necesaria cuando se hace desde una mirada bonita, se le enseña al hijo, pero la verdad es que no recuerdo el nombre de la psicóloga, es una psicóloga española, la verdad, un día yo escuché una conferencia de ella porque un día alguien me dijo, ves, ponela en YouTube que vale la pena, y ella decía una cosa que me llamaba la atención, y yo lo repito muchas veces, hoy en día los padres no pueden educar a los hijos como debe de ser, sino como ellos quieren que sean educados. Entonces ahí tenemos que mirar cómo se están imponiendo el cambio de papeles. Hace muchos años atrás para uno era muy importante el concepto pues de respetar y de, tan es que uno aprendió eso y cuando me tocaba vivir estas experiencias, como le digo en los colegios que me sacaban porque, no, es que tú crees, es que usted como que no es cristiano, usted no es religioso. Entonces esas cosas a uno lo determinan, pero uno dice, pues a mí todavía me enseñaron a respetar a los demás, pero yo no estoy de acuerdo con eso. En la diferencia está el respeto y cuando hay diferencias y no se cree lo mismo, pues se tiene que respetar, se tiene que poner a un lado. Como yo les decía ahorita, a mí me encanta dialogar, debatir política. La situación, por ejemplo, en mi país es crítica, crítica, y yo me pongo a escuchar al que está con los de la izquierda y con los que están con los de la derecha, y me gusta oírlos, porque si uno no escucha, ¿qué va a plantear? Si uno conoce el énfasis de las personas, uno ya sabe cómo defenderse, ¿cierto? Entonces yo pienso que se ha hecho mucho daño, y en especial en América Latina. Si nos vamos a la historia del año 1492, si nos vamos al año 1500 más o menos por los lados de 1530 punta en México con Pedro de Heredia, Hernán Cortés y toda esta gente, pues uno se pone a pensar de que, ¿qué han hecho? Llegaron imponiendo unas ideologías que vinieron desde la Iglesia Católica, desde una que estaba bajo una necesidad económica de expandirse para ganar riquezas. Pero es pensar que esos choques de culturas, aún eso generó hoy en día una cultura, esos choques de cultura. Mira, aquí en mi país hay una cultura indígena que se llama los ticún. Y cuando uno dice ticún, ¿a uno qué le suena? ¿Cierto? Entonces uno dice ticún, sí, somos ticún. ¡Wow! ¡Qué causalidad! Y si nos pusiéramos a estudiar esa cultura tiene algo muy importante sobre el respeto también. O sea, son cosas que las leyes de los indígenas son muy fuertes. Y por eso, por ejemplo, aquí en mi país, si un indígena comete un error, se le juzga por la ley indígena y después se le lleva a la ley colombiana. Sí, Pero mira, los qué indígenas causalidad, tienen. qué causalidad lo que comentas, que ahorita que estamos hablando de, ya que tocas el tema de los indígenas de tu región, te voy a decir que los indígenas de mi región, la cultura incaica, que nos tocó la parte del imperio aymara, y más aymara que estaba, no, Huitzilopochtli es de los mayas, nosotros teníamos Y es el Solín. Manco Entonces, esa Cápac zona, y Mamaoclio, eran como el Adán y Eva, claro, más o menos, una cosa así. Pero ellos tenían una trilogía, solo una trilogía para mantener la unidad de los imperios, que era el Amazúa, el Amayuya y el Amaquella. ¿Y sabes qué significan esos tres en quechua? No seas flojo, no seas ladrón, no seas mentiroso. tremendo. Solo con tres, no seas flojo, no seas ladrón, no seas mentiroso. Castigaban cortándoles una parte del miembro del cuerpo, puede ser un dedo, una nariz, ya no me acuerdo, tenían su código, cortándoles parte del cuerpo para que quede improntado al resto del clan lo peligroso y lo prohibido que era ser flojo, ser Y ladrón seguro lo respetaban y ser más. mentiroso. No, es que mira, no había, no había no había delincuencia juvenil, no había huelgas, sindicatos, estrés, Los crisis indígenas no tienen eso. existencialistas, Ah, suicidios, borracheras. Mira,
así mantuvieron la paz del imperio hasta que llegó la colonización con la cruz. No, el liberalismo, el libre pensamiento total. Sí, la verdad que, o sea, si nosotros nos ponemos a estudiar el surgimiento de nuestra religión aquí en América Latina, pues uno tendría que mirar que esa mezcla generó una serie digamos, de credos que hoy en día, pues nosotros ya asumimos en que no están en nuestras vidas, pero esto ronda las mentes de la sociedad. O sea, es que como, por eso tú lo decías ahorita, el judío permanece firme, estable en su posición, y al judío no, yo no le da pena salir con los tzitzis y están donde están. Y tú los ves en Bolivia, yo los veo aquí en Colombia, cuando iba al poblado, allá los veía salir con... O sea, es normal, eso es normal, para ellos eso es normal. Pero nosotros en estos momentos asumimos un rol de monoteístas, de ser neomonoteístas, porque nuestro proyecto es pisar firme en lo que creemos, pisar firme en nuestra ideología, y así haya una imposición ideológica religiosa que está metida en lo cultural. Aquí la mayoría de los festivos, Colombia es un país de festivos, y la mayoría de los festivos son religiosos, y estamos en una sociedad libre de culto. Entonces, mire que de todas maneras, aunque está eso, hay una contradicción, porque la verdad es que si somos una sociedad libre de culto, ¿por qué nos imponen un día festivo? Que nada que ver conmigo. Pero bueno, esa es la realidad. Entonces, no podemos alejarnos de esa realidad, que estamos en medio de un mundo donde hay ciertas formas de visión de vida religiosa, de visión de vida social, cultural. Por ejemplo, la palabra cultura viene de cultura. Eso es una realidad. Y sabemos que el día viernes, por ejemplo, aquí en mi país, el día viernes, coger un transporte desde las 6 de la tarde, les digo que esto es una locura. ¿Por qué? Porque todo el mundo está pensando en salir a parrandear. Cultura. Y la cultura para el ser humano no es cultura de aprender, de vivenciar, sino de parrandear. Entonces, mire que ha influenciado tanto en nuestras vidas, y estamos ahí inmersos en ese quehacer diario de la vida, porque por más que nos queramos, nosotros no podemos decir, es que como yo soy monoteísta, a mí no me tocan, a mí no me llamen, yo no me meto, yo no, ahí estamos. De situaciones que yo viví, sí, me sacaron por lo que yo era. El último colegio donde yo estuve, que aunque era municipal, era público, la rectora era muy religiosa, y me decía, anda, trae esa guitarra, que vos tocas muy bonito guitarra, y ni tráela, y ponete a cantar aquí en misa para que nos animen la misa. Ustedes no se imaginan lo que yo tenía que hacer. Yo me iba primero para el baño, lloraba un momentico, salía, cogía la guitarra y me iba por los salones con los muchachos que sabían cantar. Yo, venga, ustedes van a cantar, yo tengo la nota y ustedes cantan. Pero yo me sentía imposibilitada de decir, no voy a hacerlo. ¿Sí se dan cuenta? Porque había una orden y uno tenía que cumplirla, lastimosamente. O sea, esto es una realidad. Entonces, en la familia hay normas, hay leyes, hay criterios que nos llevan a la convivencia, que eso no se pierda. Pero imponerlas es con el ejemplo y con la buena conducta del que la está diciendo. Y ahí no vale nada, nada, nada. Y lo mismo en la parte del trabajo, en nuestras vidas, en nuestras relaciones sociales. Entonces, pues mi conclusión para mí, compañeros, Nehemías y todos los demás, es: cuando se nos imponen las cosas y fortalecen mi fe, ahí me quedo. Cuando no, trato de soltar, dejar ir, como dicen por ahí, déjalo ir, que así tiene que ser, y de ahí para allá, mi vida firme y sólida, porque de resto sé que estoy en este mundo y tengo que actuar para que el mundo tenga una realidad más bonita, los valores universales, que no podemos perderlos de vista nunca. Y complementando lo que dice Socorro, también cerrando mi punto, porque creo que hemos llegado, pese a que estamos en posiciones, yo creo que hemos estado en algún momento en posiciones diferentes, con diferentes perspectivas, pero hemos llegado a la misma esencia, la sustancia y la esencia es la misma, aunque nuestras formas de expresar sean diferentes. Complementando lo que dice Socorro, que esto ya puedo hacer como un aporte de los estudios que vengo. No puedo decir experiencial porque no fue mi caso. Cuando lo estudié dije, bueno, no importa, Soli, aunque vos hayas aprendido a porrazo y te hayas equivocado y hayas metido la pata y hayas tenido, no sé, desastres y dolor y sufrimiento al cohete,
Eso no quiere decir que dupliques eso. ¿Qué puedes hacer? Pues contar la historia, hacer tus contenidos para que la nueva generación por lo menos tenga un ingrediente de conocimiento para que lo aplique en su vida. Y lo que puedo aportar es que cuando tengamos imposición o tengamos un molde de educación X y suponiendo que yo estoy confundida, no sé para dónde disparar, mi cabeza está así, la mejor manera de saber si verdaderamente ese camino me puede ayudar es ver cómo está la vida de la persona que me está educando o que me está imponiendo. Si lo que esa persona está aplicando en su vida le está dando felicidad y en su entorno se multiplica la felicidad, vale la pena que lo evalúe y lo considere. Porque si a mí me va a hacer feliz es porque mis valores son los mismos, aunque quizás la manera, la etiqueta no me guste, pero la sustancia me está llevando a lo que mi alma busca. Pero si aquello que la persona está imponiendo genera desarmonía, infelicidad, dolor a su alrededor, yo creo que está de más considerarlo, evaluarlo. Más bien ahí es cuando hay que tomar decisiones de alejarse o ocuparme, cambiarme de lugar, alejarme, cambiar de educador, cambiar de mentor o cambiar de sistema, ¿no? Entonces, eso obviamente lo aprendí estudiando con el famoso autoconocimiento, que es una materia que recién está comenzando a tomar en boga, pero yo aprendí metiéndome con las personas equivocadas, en relaciones equivocadas, en sistemas equivocados, en muchas cosas que descubrí que no me edificaban después de que ya estaba en el sufrimiento, en el dolor, en el odio, en la rabia y en todas esas vainas. Entonces creo que la mejor, hoy en día con tanta información y con tanta internet, no es una linda herramienta para los jóvenes utilizar estos conocimientos al alcance para ver si existe esa congruencia en la vida del educador, en el molde de ser humano que te están imponiendo en el frente, si verdaderamente aquello que vas a decir, el resultado de esa persona, tú lo quieres, pues bien, métete, o evalúa, considéralo, pero si el resultado de esa persona no te está llevando a lo que tú quieres ser o lo que te quieres transformar, pues ahí hay que tomar decisiones y hay que ser valiente para tomar esas decisiones de cambiar de trabajo y cambiar muchas cosas en la vida, ¿no? Eso pudiera complementar que eso no fue mi caso, pero que sería bueno a través de un autoconocimiento duplicarlo en la nueva generación. Muchas gracias y bueno, que la luz de la Torah nos siga iluminando en este camino tan lindo de la vida. La vida es una y hay que disfrutarla al máximo. Valores con sus hijos, valoren el entorno donde viven, valoren todo, que de esa manera se aprende a disfrutarlo, a disfrutarlo. Muchas gracias por haber estado ahí, tanto a Estudiantes Universales, a la Fundación Nora Haim, a Britolán y a Radio Nova Ágida, que también estaba por ahí. Muchas gracias. Y yo también agradecer a Nehemías por este espacio, a Socorro porque de verdad le ha puesto pasión, le ha puesto entusiasmo. Hemos estado chateando toda la semana, me encantó cómo le ha dado realmente el valor a esta temática. Y bueno, pues a mí me ha hecho recordar el mayor aprendizaje que he tenido en mi vida, que es la honra a los padres. Y causalmente esa es la parte que me conecta con la nación judía, cómo ellos preservan esos valores universales de familia. Así es. Creo que en un mundo donde hay mucha destrucción de familia y hay mucho dolor y muchos traumas, heridas emocionales, que a veces nos lleva una vida entera a sanar, creo que es muy importante rescatar estos valores y no olvidarnos de la importancia de los pequeños detalles que unen a la familia, que nuestros abuelos siempre los conectaban, que estaba en torno al alimento, a compartir, al hogar. Así que disculpen que estoy sentimental, pero estoy muy agradecida. Nada más y por un momento me vino ese sentimiento. Creo que recuerden que expresar las emociones es lo más saludable que existe. Yo desde que vi morir a mi padre, cómo se aguantaba para mostrar fortaleza todo el tiempo, la mayor lección que he aprendido es cuando sientas una emoción, suéltala.
porque si te la guardas se te puede convertir en enfermedad, así que nunca hay que tener vergüenza de expresar las emociones. Si te sale una carcajada, soltarla. Si te sale una lágrima, soltarla, porque eso es transparencia. Creo que eso en un mundo donde hay muchas máscaras genera mucha confianza, así que muchas gracias por todo.